Docenas de diseñadores, cientos de diseños, he analizado todas las Fashion Week del pasado marzo para traerles las mayores tendencias para otoño-invierno 2024. Hola, bienvenidos a un video más. En esta ocasión veremos las tendencias para otoño-invierno 2024 que pudimos observar en las Fashion Week del pasado febrero y marzo. Así que traigan su cafecito y pónganse cómodas porque esto se pone interesante. El video estará dividido en colores, materiales, detalles de las prendas y prendas clave, por si se quieren saltar alguno, pero yo les recomiendo que se queden a verlo completo porque voy a ir poco a poco hablando e hilando para que al final puedan entender el porqué de esas prendas clave. Empecemos por los colores o tonalidades, porque luego me dicen, Sandy, es que todos los colores vienen. Y pues sí, es que no podemos inventar colores nuevos. Lo que cambia en sí son las tonalidades temporada tras temporada. A lo mejor esta temporada un color va a tener varias tonalidades importantes, mientras que otro color solo va a tener una tonalidad o dos más o menos importantes. Pero puede ser que la siguiente temporada este color tenga más tonalidades importantes que el otro color que a lo mejor fue más relevante. Así que, bueno, dicho esto, también quisiera recordarles, como le comenté a esta chica que me comentó en mis videos, que el color y la tonalidad es lo que más influye en el consumidor a la hora de tomar la decisión de compra. Pues vamos a ver principalmente los pasteles, un poco de los pasteles con ese tono terroso. Luego pasamos, obviamente por ser invierno, a la gama de tonos oscuros y también vamos a ver una gama de tonos brillantes y en esta ocasión algunos van a llegar hasta como un tono medio fósforo. El primer color, el verde, que ya desde primavera veníamos viendo que tenía una gama de tonos muy amplia y para invierno no es la excepción y continúa. La tonalidad verde pistacho, que va desde un tono clarito como un cool matcha hasta el menta jade. Como tonos alegres están los verde brillante y se convierte en un verde lima. Luego pasamos a los oscuros militares y evolucionan con un tono más azulado llamado verde bosque. Pasamos al rojo y al naranja, unos tonos muy alegres que creo que le van a dar mucha vidilla al invierno. Empezamos con el tomate cherry, que es un color como un rojo delicioso, no sé si me explico. También vamos a ver el crimson y el intense rose, tonos como más tostados o oxidados como su nombre lo dice, y en más oscuro como el cranberry juice. Por supuesto no podía faltar el color del año, el peach fuzz, un tono durazno que para otoño le llaman apricot crush y llega hasta el color papaya en un tono más descolorido o hasta más intenso como el tono fuego. Para el azul, los más claros tendrán una tonalidad grisácea como lo es el azul glacial y el cornflower. Luego, este azul vibrante. ¿A poco no está espectacular con este suit de Fiben? Me encanta, de verdad está precioso. Y el azul galáctico de primavera continúa pero llamado genciana para el invierno. Para el rosa, amarillo y morado tendremos menos variantes de tonos. En el caso del rosa a mí me da muchísima nostalgia porque es un tono dulce, súper lindo y me recuerda a mi cuarto de niña. Luego este tono vibrante que me parece muy cercano al pink flash y que me recuerda a mi adolescencia cuando Avril Lavigne lo puso muy de moda con su canción Girlfriend. Y por último, los colores un poco más apagados como el malva y el peonia. Pasamos al amarillo panacota, un color precioso para invierno, ¿no creen? ¿Y qué opinan de este amarillo polen? Ese abrigo en ese tono me hace querer comprarlo ya. Por último, el morado, sé que viene en varias variantes, pero en las Fashion Week lo usaron muy poco. Y el que se repetía más era el ciruela, un morado tipo remolacha o betabel. En los neutros, el blanco óptico y el blanco aperlado, uno con un toque gris y el otro con un toque amarillito. Para el gris, en tonos sostenibles como el piedra y el grafito. El azul nos lleva a la medianoche, es un azul muy oscuro.
Y para el café tenemos tonos terracotas como lo es también el cáscara de nuez y en los más oscuros el sepia y el café molido. Y por supuesto el negro. Ahora pasemos a las telas más importantes. Empecemos por la tendencia de las transparencias, que ya sabemos que viene desde varias temporadas pasadas, incluyendo esta primavera-verano, pero también va a continuar para otoño-invierno. Lo vamos a ver en telas como la organza, el chifón, el encaje, con texturas satinadas y con brillos añadidos o como brillos bordados. Es una tendencia que me ha llamado mucho la atención porque diseñadores o marcas como Ferrari y Saint Laurent lo han propuesto mucho, sin nada abajo, tal cual con los al aire. Me gusta a mí esa propuesta, sin nada que me tape, sinceramente no, pero es lo que vi bastante con Chloé, con Christian Cowan, con Courrèges, con Luar, etc. Perdonen si no pronuncio bien el nombre de las marcas, pero simplemente no me sale. Aunque mis propuestas favoritas fueron las de Chloé y Saint Laurent, sí optaría por llevar ropa interior. Otras que también continúan son las telas que parece que tienen una apariencia como satinada o que parece hasta como líquida. Puede ser la seda, algún satín, el crepé, la chamus o algún poliéster que nos dé esa apariencia. Luego están las telas con brillos como el lurex o puede ser la organza que ya traen añadido algún decorado de algún patrón de brillos o de lentejuelas. Ahora no solo vienen en algún detalle, sino también vienen como en un total look. Como el vestido de Balenciaga, este tono a mí sinceramente me pareció muy favorecedor. También veremos un poco la transparencia aquí y a manera de textura 3D la lentejuela, con una mezcla de lentejuela más grande para dar volumen en este caso. O en este otro caso de Chitlow, me parece que es una lentejuela diferente que da una apariencia como de escamas, tipo armadura y me gustó bastante. Ahora pasemos a las pieles, bio y sintéticas, porque aquí apoyamos a todo lo que sea sustentable. Lo veremos y muchísimo, de todos los colores y sabores, desde una prenda hasta un total look. Puede ser un abrigo, una falda, una chaqueta, un pantalón, un vestido, una camisa, una bolsa o un calzado. De un solo color o con un entintado como este que ya hemos visto muy fuerte desde el año pasado. O con un acabado satinado. O con un revestimiento repujado con letras. Algunas texturas de figuras o asemejando a la piel de avestruz o cocodrilo, por ejemplo. Pasemos a las telas calientitas, como la pana o el corduroy, principalmente en pantalones, chaquetas, cazadoras, americanas, blazers o sacos. Y para el velvet lo veremos con un velvet liso, estampado o incluso acolchado como en este vestido. Luego pasamos a la que creo que va a ser la más importante, que es el fur, el pelo, el mongol. Lo veremos en todas las tiendas y hasta como en tipo look, que eso lo veremos un poquito más adelante. Prendas como una sudadera, el interior de una chaqueta, una falda y en abrigos de diferentes largos, que será la prenda clave de la temporada. De la mano continuaremos con el doble faz en abrigos teddy, como lo hemos visto ya varias temporadas atrás, en abrigos largos y chaquetas. Y empezaremos a ver más en chalecos. Sobre todo veremos la doble faz con una tendencia en la que las bocamangas y el cuello y la solapa las veremos con un fur o como un teddy. La lana y el paño son telas casi que obligadas para los abrigos, así que bueno, vamos a ver la lana, el merino, lo veremos con una tendencia al estampado de cuadros y en abrigos más estructurados. El paño en abrigos peacoat, balmacan o trencas, pero esto no es una ley, O sea, este video es como lo estoy viendo en las Fashion Week. Acuérdense que esto es simplemente un resumen. El tweed es una tela que al menos yo cuando la veo siempre pienso en Chanel. No sé por qué, pero pienso en ello. Pero bueno, esta temporada muchas más marcas han decidido apostar por esta tela y lo han añadido bastante en sus colecciones. Por ejemplo, con detalles de cuadros
o con loops como este bucle que le dan una textura muy linda y clásica del tweed. Y hablando del bucle, también lo veremos hasta en el denim, que hablaremos de ello también más adelante. El tweed lo veremos en prendas más arregladas para salir a una cenita o al trabajo. Y si hablamos específicamente de loops, lo veremos en abrigos y suéteres como este con hilos flameados, como les mencioné en mi video de predicción de tendencias de otoño-invierno que saqué hace unos meses antes de las Fashion Week. Pasemos a la siguiente tela, que son las acolchadas, que seguro que tienes un abrigo de este en tu guardarropa. Después de tantas temporadas siguen continuando. A mí me parecen muy lindas porque siento que puedes tener este look con diferentes texturas y además es sencillo a la vez. Hace que se vea muy lindo como en estos dos casos con unas mallitas de estampado floral y con un tul. Muy de la mano de todo lo que viene siendo lo coqueto. Pero tengo que decirte que ya esta tendencia está evolucionando de una manera pues tal vez que no vaya a ser muy atractiva para todas, pero bueno, es como está llegando un acolchado como tipo edredón, sin líneas de costura, en diferentes formas como los cuadros. Esto me recuerda mucho al tiempo entre costuras en la parte en la que la chica hace un vestido vino, y la verdad si no lo han visto les recomiendo muchísimo esta serie porque es como utiliza ella la creatividad en los tiempos de escasez de materiales. Así que véanla. Ahora pasemos a los estampados más importantes. Principalmente vamos a ver el animal print. Lo vamos a ver en varias variantes, que son el cheetah, el leopardo, el cebra, el víbora y hasta el tigre. Aquí no hay regla alguna. En maxi o mini prints de diferentes colores, materiales como el fur, la lana, el chifón, pieles, etc. En cuanto a las rayas diplomáticas, continúan el pin stripe, el chalk stripe, el pencil stripe y tal vez no sea como un estampado en sí, porque pues ya para la sastrería la tela viene así tejida. Pero si hablamos del fast fashion, pues bueno, sabemos que no tenemos la mejor calidad y que al final ellos solo nos dan como la apariencia de ello. Por ejemplo, este diseño de Christian Cowan me pareció a mí interesante porque en realidad son estrellas, que bien a lo lejos da una apariencia de línea diplomática, pero esto es un ejemplo claro de lo que podemos llegar a ver en tiendas. Para las flores no me voy a extender mucho, pero las veremos en bases oscuras. Otro estampado importante son los cuadros. Es un estampado triunfal que veremos en todos los colores, materiales y sabores. Vamos a ver el estampado tartán, el madras, el gingham, el príncipe de Gales, el búfalo, el window pane. Pasamos a los rombos. Recordarán en mi video de primavera-verano cómo yo les hablaba sobre la tendencia de que iba de más pequeño hacia más grande en las figuras, y bueno, pues esto también se ve reflejado en diseñadores como Altazurra, que han continuado esta vez pero con rombos. Otro diseñador que utiliza los rombos es Anna Sui con el clásico suéter Argyle de rombos. Por último tenemos las estrellas, que recién lo acabamos de platicar, y los lunares en mini print o maxi print, e importante aquí que podemos ver que están un tanto acomodados. Es decir, las figuras siguen como una línea y no solo como que están dispersas. Pasemos a los detalles importantes, detalles que vemos como más a manera de decoración, y bueno, estos vienen muy parecidos a todo lo que vimos en primavera-verano, que viene siendo principalmente las flores 3D. Literal, con la tela, con materiales cosidos o hasta en un tipo como repujado, cosido a la tela principalmente me parece. Luego para los lunares tenemos telas muy interesantes hechas así, que dan como esa textura de círculos y también, como no, tal cual los círculos añadidos. No puedo confirmar a simple vista si ya será que la tela venía así o si es algún detalle añadido por parte de la marca, pero me parece que va más por ahí. Los estoperoles continúan decorando las prendas, los clásicos circulares de diferentes tamaños y hasta mezclados con pines para dar un aire un poco más rock boho, o hasta cuadrados, con el detalle de más a menor cantidad.
No olvidemos los botones forrados, que ya les había comentado también que estaban guiándose las marcas por poner como botones más bonitos. Y bueno, esta temporada veremos mucho los botones forrados en los abrigos y en algunos blazers sobre todo. Las piedras brillantes o cuentas en alguna zona localizada de la prenda, sobre todo lo veremos en las bocamangas o, como lo platicamos, en los estoperoles con un degradé de más a menos. Y no podían faltar los moños, ¿verdad? Que bueno, esta temporada ya lo vi un poquito menos marcado, así que parece que es el principio del fin. El principio en el que empezamos a ver un poquito ya la retirada de los moños y bueno, darle la bienvenida a nuevas tendencias. Continuamos ahora con el detalle de las prendas que influyen un poquito más al patronaje y no tanto como a la decoración. Empecemos por los tipos de escote que vamos a ver. Claro que veremos el clásico U, pero para qué decirlo, ¿no? Veremos fuerte el V, el tipo slash, que es como un parecido al barco, y escote tipo bailarina. Para los tipos de cuello sí que hay mucha variedad. En el halter, por ejemplo, ha evolucionado en el detalle cruzado incluso a prendas como en este abrigo. Luego el Henley, que veremos en un escote U, V y un V muy pronunciado. Veremos cuellos emplizados que dan un volumen muy lindo. Los cuellos altos, importantísimos. Me recuerdan mucho a Howard de Big Bang Theory, tal cual. Podemos ver esa serie y de ahí sacamos varias tendencias que ya están o están por pronto venir. En este caso, por ejemplo, el cuello tortuga o los típicos suéteres de rombo que usa Rush. Otros cuello alto importante es el cuello botella y el tipo cone. No mucho, pero sí lo llegaremos a ver. El cuello Peter Pan yo esperaba verlo mucho más, no lo vi tanto en la Fashion Week, pero bueno, como les dije en mi video de predicción de tendencias, espero que llegue más fuerte para la Fast Fashion porque creo que viene importante. Y pues bueno, no lo vi en la Fashion Week tanto, pero bueno, se los comparto como quiera porque creo que es importante. Y lo que sí vi mucho fue el cuello polo y Johnny, tanto en camisetas como suéteres, bodys y vestidos. Y hablando de toda esta zona del cuello, las blusas llevarán detalles como lazos anudados en el cuello. Los abrigos y chaquetas tendrán un cuello con estas piezas que podrán convertirse en un cuello alto. Esto lo veníamos viendo desde el año pasado y yo recuerdo que no me dejaba de salir una publicidad todo el tiempo de la marca Polín, en el que pues ellos venden bolsos, pero todo el mundo le preguntaba del abrigo y la verdad es que era un abrigo muy bonito. Si lo encuentro se los dejo por aquí. Era el abrigo de COS, lo descubrí después y bueno, desde ahí yo había observado esa tendencia de llevar el cuello cubierto que la verdad a mí me parecía genial. O sea, realmente yo sí lo tengo como en mi lista de productos que me gustaría comprar porque para donde yo vivo, pues aquí das la vuelta y te da el venderrón del aire y digo, wow, o sea, está genial ese abrigo porque así no necesito estar cargando siempre con una bufanda. Así que bueno, yo quiero uno. Asimismo, esta tendencia de cubrir el cuello la veremos en algunos blazers también o en abrigos que no tendrán doblado ni marcado su cuello o solapa como generalmente lo vemos. Otra tendencia que veremos, y esto lo vemos también en otro video de accesorios, es el cinturón tipo cuerda blazers, pero bueno, eso se los dejo para otro video. Continuamos con los hombros o más bien como la línea de hombro porque vienen como muy amplios, muy redondos, muy arqueados, con una sisa como muy baja o como tipo Wrangler. Estos principalmente van a tener unas mangas amplias. También veremos hombros más estructurados, muy de los 80s, con hombreras muy pronunciadas. Pasamos al detalle tipo capa que veremos en diferentes maneras. Puede ser, sí, una capa como tal, pero yo quiero hacer énfasis aquí a los diferentes variantes de estilos que vamos a poder ver. Por ejemplo, este diseño que llega a ser hasta como una bufanda. Este otro que tiene como un segundo layer, pero al final va junto en la misma camiseta. Igual aquí, pero con un largo más pronunciado. O por ejemplo, en la chaqueta su cuello es muy amplio, pareciendo una capita. O este abrigo que su solapa la convierte en una capita. Y este otro abrigo como un detalle adicional,
Veremos mucho en especial el duster y el ulster, y me recuerda mucho a la serie de Frieren y la de Mushoku Tensei para las que les gusta el anime. Me gusta mucho a mí esto de analizar de dónde vienen las tendencias, y ya sabemos que pues el cine, pues, en este caso el anime, influye mucho en la sociedad, y bueno, este podría ser un ejemplo más, pero puede que no sea esa la razón por la que vengan, pero bueno, para mí eso es lo que ha influido a mí a que me llame la atención ese abrigo en concreto. Ahora pasemos a las mangas. Por ejemplo, los abrigos, los blazers y suéteres, veremos aberturas. En inglés se les dice hanging sleeves, supongo que en español se les dirá mangas colgantes. Y aquí es donde la tendencia, el detalle de las capas tiene una variante, porque ¿a poco no al final estas prendas pues las terminas usando como capitas? Luego también observé aberturas en ambas sisas o en alguno o ambos hombros. Y por último también vi mucho el detalle asimétrico, es decir, un brazo cubierto con la manga y el otro sin manga. Pasemos a la parte de la cintura y las caderas. Continuamos con todos esos volúmenes que empiezan en la zona de la cintura ajustado y en la cadera amplio, como este diseño de viveta y el peplum de manera más sutil. También en vestidos vaporosos pero ajustados de esa zona. O, por ejemplo, varias marcas tenían no estoy muy segura cómo le llaman, pero es como un camisón plisado. Si ustedes saben, por favor déjenme en los comentarios. Ahora pasemos a dos estéticas que hemos platicado. Una es el boho y la otra seguramente que ya la han escuchado por todo el internet, que es el coquette. Y bueno, pues es que los ruffles es un reflejo de una combinación de ambas, porque viene un boho romántico. Viene toda la prenda en algunos detalles como las bocamangas, como las blusas victorianas o como lo vimos mucho en primavera a manera de tiras. Ahora, las chaquetas, los blazers, los abrigos, importante, veremos detalles acanalados, tanto en el cuello como en la cintura, como en las bocamangas. Incluso veremos acanalados muy amplios. No estoy muy segura su nombre en español, pero en inglés les llaman banded. También veremos que los cuellos vendrán de otro tono e incluso otro material diferente al resto de la chaqueta o abrigo. Puede ser hasta como un doble cuello más amplio, como en este caso, o el tan conocido Chesterfield. Ahora sí, pasemos a lo más interesante, que son las prendas clave. Si has llegado hasta aquí, espero te esté gustando el contenido, y si es así, te pido que por favor me apoyes con un like. ¿Listo? ¿Ya me diste manita arriba? Ok, continuemos. La primera prenda clave de la que quiero hablar es la capa. ¿Novedad? No. Porque además de lo que ya hemos platicado anteriormente, tenemos la prenda, que tal cual es una capa, pero la vamos a ver en un sinfín de maneras. Recalcar que esta tendencia viene fuerte. Abrigos tendremos para llevar una cantidad de estilos súper bonitos que ya teníamos tiempo sin ver, y en algunos otros que continúan, claro. Empecemos por el estilo Balmaca, con su clásica solapita o cuello recto o redondeados. Veremos bolsillos invisibles y con solapas. Para el cruce lo veremos con un fly front o con doble botonadura. También de la tendencia de marcar las caderas, más enfocado en un estilo de los 60s, como un cinturón en la cadera. Un abrigo importante que podremos ver es el cocoon, que es esa forma de capullo que recibe el abrigo, con todas las tendencias que ya les platiqué, como la lana, el acolchado, el doble botonadura, cuello convertible, botones forrados. Ojo, para estos abrigos veremos diferentes largos. En el caso del picot no me sorprende su regreso debido a la tendencia marinera. Es un abrigo de largo corto, hasta la cadera como máximo, con doble botonadura, solapas anchas y bolsillos verticales principalmente de lana, pero podremos verlo de diferentes maneras.
Y sobre todo con este tipo de amplitud en la espalda tipo 60s, muy vintage y que también habíamos platicado en mi video de predicción de tendencias. Y por supuesto no puede faltar el clásico trench coat que se reinventa temporada tras temporada. Importante, con sus charreteras en los hombros, doble botonadura, correas en las mangas, también veremos estilos en los que tiene un lazo que se puede anudar y el largo principalmente a media pantorrilla. Y el detalle de cuello convertible, importantísimo. La trenca, esa prenda que estuvo súper de moda hace más o menos como 10 años y que en realidad pues nunca se fue porque pues es un básico al final de cuentas. Pero bueno, esta prenda yo la pude ver por ejemplo el año pasado en Uniqlo en una lana muy bonita y por ejemplo en las Fashion Week Victoria Beckham lo trae con un styling como un poco diferente que es como la prenda superpuesta. Otra prenda importante serían los abrigos de cuadros, de cualquier cuadro en general, de lana, con botonadura doble y bonitos, anudados en la cintura, con pelo en la solapa, de cualquier forma, solo con que sea de cuadros. Imperdonable, si te gusta siempre vestir a la moda, no te puede faltar un abrigo de pelo. Da igual qué estilo, de loops, de doble faz, esta es la tendencia número 1 que vi y que todas las marcas sacaron su propuesta. El chaleco de punto, seguro tienes uno ahí de temporadas pasadas. Sácalo, da igual que no sea tan largo como lo proponen ahora. Mira qué bonitos se ven. Vi hace unas semanas unos muy chulos de Stradivarius. Y miren, por ejemplo, este de Mid-Rate, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, está súper bonito con este acabado metálico para las fiestas. Otra prenda clave que seguro tienes en tu armario son las chaquetas de piel, en especial las biker. Pero veremos más estilos como la Harrington o con detalles que ya platicamos. O miren qué bonito este conjunto, a mí me gusta bastante. ¿Ya vieron cómo aquí podemos ver el conjunto de parte alta con parte baja de piel? Otra chaqueta de la que estoy muy feliz de su regreso es la chaqueta western. Y es que yo soy una chica boho, rockera, básica. La verdad a mí me encanta este tipo de prendas porque te lo pones y es como ya, el ojo, lo importante de tu look. Ojalá las fast fashion saquen propuestas lindas de esto. Si ustedes han visto alguna bonita, díganme en los comentarios dónde para darme una vuelta. Y dejemos de lado las prendas exteriores. Pasemos a los suéteres de cuello. A estas alturas les sorprende esta prenda porque a mí no. Vienen los clásicos de cuello tortuga, pero ahora veremos unos que son más como amplios y no necesitan doblarlos como tal porque vienen muy amplios. Otro suéter, ya sea de pelitos o con loops, este en especial es el que venía viendo desde la temporada pasada que ya estaba tomando mucha fuerza. O también un cardigan tejido y con cuello. Una camiseta de cuello alto, ya sea tipo body, con cuello tortuga o botella, da igual, con que sea pegadita al cuerpo. La que yo más vi fuerte, por supuesto, son con telas de algodón y que tengan una transparencia alta. En las prendas bajas, la falda simétrica tipo pañuelo continúa gracias al bojo y al coqué, de un largo midi, ¿ok? Y luego la falda con aberturas. Creo que es la falda que yo podría decir que fue la top que más pude ver en la Fashion Week, en un largo midi y principalmente la abertura vendrá en el centro de la falda. Pero también podremos ver con aberturas en los costados, estampados y materiales de todos los colores y sabores, pero el más destacable era el de piel. Las prendas con transparencia serían como la falda número 2 que yo pondría en la lista, que sinceramente no es que no me guste, es muy bonita y se vio muchísimo en la Fashion Week, pero no sé qué tan funcional pueda ser para otoño-invierno. Así que yo siento que esa prenda corre mucho el riesgo de que pueda terminar mucho inventario en rebajas. Por ejemplo, estas que son transparentes del todo y aunque tengan el detalle tipo tornasol, pues me parece que a lo mejor pueden ser más atractivas estas que tienen como una imagen o incluso estas que son de encaje. Faldas de tablones, qué novedad. Solo que ahora han evolucionado. Las cortas llevarán un tablón más ancho y los que tienen tablón delgado tienen como un tipo godet con una tela interior diferente a la exterior. Para las faldas de tablones largas o midi, veremos estas que tienen un estilo kilt
como escocesas de tartán. Incluso tendrán como estas hebillas con un toquecito punk. Entre otras faldas que veremos, pues ya sabemos desde primavera que la falda burbuja continúa. Y también estas faldas que tienen como un canesú o que están más bien pegadas al cuerpo y luego tienen como un olán. Pasemos al mini short. Esta tendencia que yo creo que volverá locas a muchas gracias al Mob Wife, porque yo me lo imagino perfectamente con un abrigo de pelos y unas mallitas de colores. Lo veremos casi que parecerán ropa interior, otros ya llegando al sporty y otros como un poco bombachos. Y si lo corto no es lo tuyo, estará la bermuda, sobre todo con detalles que vemos más en sastrería como pinzas o dobladillos. En los pantalones ya sabemos que hoy en día se usan amplios, pero la novedad es que veremos el regreso en material de velvet y la pana. Al fin, porque ya tengo unos 2 años más o menos queriendo uno, pero no encuentro uno que me amolde como quiero y espero en este año encontrar uno con el que sí me sienta bien. Otro pantalón importante, los cuadros. Yo pienso que veremos mucho este tipo de styling y la verdad a mí me gusta mucho. Y que la fiesta llegue, porque los vestidos de lentejuela los veremos mucho. Con un escote V pronunciado, asimétricos con aberturas en la pierna o con hombreras muy 80s, el largo no importa. Los vestidos satinados, otra prenda que viene fuerte y seguro que tienes en tu closet, con detalles arrugados o hasta tipo tornasol. Eso sí, el largo debajo de la rodilla. Vestidos vaporosos bojos, preciosos para la temporada, importante, telas con transparencias y largos. El vestido boxy será como un vestido muy sencillo, con un corte como de los 60s y bueno, va a tener alguno que otro detalle para llamar la atención, pero lo importante es accesorizarlo. ¿Es una palabra esa? Accesorizarlo. Porque son tan sencillos pero lindos, llevarán detalles de piedras o cuentas bordadas y si no, la tela será súper importante acompañado de un cinturón a la cadera o unas buenas sombreras o un estampado maxi. El vestido tejido que siempre viene temporada tras temporada lo veremos en cuello V con un tejido en ochos, con rayas de inspiración marinera, con estampados como leopardo, con un bajo, no sé si decirlo, como con tiras, si sea esa la descripción correcta, pero un bajo con tiras, ¿me entienden? Y por supuesto no podía faltar el que es un tejido muy abierto, un tejido que últimamente está como muy de moda y pues se puede ver prácticamente todo lo que hay debajo. Pasemos a la sastrería. Continuamos con los patrones de primavera, hombros anchos, solapas amplias, materiales de seda y piel de estampado de cuadros. En la mezclilla veremos importante una fusión de materiales, puede ser mezclilla con pana o con lentejuelas o con piel, al final es una prenda cosida como un tipo patchwork. Luego el clásico denim azul oscuro, el pantalón con el tiro bajo con whiskers, con acabados muy de los 90s y con loops. Ojo que en el denim pudimos ver algunas propuestas en el que el pantalón entubado está de regreso, así que ¿estás listo para ello? Así que bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado este resumen de otoño-invierno 2024. Si les ha gustado, por favor déjenme su like. Si gustan pueden también apoyarme con un gracias o un super chat, porque este video sí que me lleva bastantito tiempo recopilar toda la información, hacer la presentación, hacer el video. Así que bueno, si gustan también pueden apoyarme compartiendo el video con personas que crean que les pueda gustar. El próximo video sería el de accesorios y calzados y estoy pensando seriamente si hacer el de caballeros. Así que déjenme comentarios si les gustaría ver esos videos, cuál fue la pasarela que más les gustó y bueno, esto sería todo. Que tengan muy bonito día, nos vemos, bye.